va a centrar en cómo crear robustez y transparencia también en el puesto de trabajo moderno. Los expertos van a presentar cómo es ese nuevo puesto de trabajo desde diferentes puntos de vista, pues desde un lado, desde el punto de vista del usuario y del trabajo, cómo se interactúa con los datos, y por otro lado, desde el punto de vista de la infraestructura y el funcionamiento de la administración y de la gestión. Lo vamos a hacer con especialistas de Citrix y Nutanix que nos acompañan: Ángel Gómez, Senior Sales Engineer de Citrix, y Miguel Velilla, Senior System Engineer de Nutanix Spain. Hola a los dos, Ángel y Miguel. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues os cedo el testigo y todo vuestro. Muchas gracias. La idea de esta demo, al hilo también de lo que han comentado los compañeros antes, es un poco enseñar lo que sería el puesto de trabajo transformado y moderno y preparado para justamente este tipo de incidencias o cosas que ocurren, ¿no?, imprevisibles, como ha sido el coronavirus. En este caso es una simulación, una demostración de un puesto de trabajo de un usuario de banca, también relacionado con el sector financiero, y que incluye lo que tenemos en Citrix actualmente, que es el Citrix Workspace, también con la parte de inteligencia, ¿vale? Este tipo de acceso, en este caso, por ejemplo, los usuarios que ya tuvieran de esta empresa simulada, ¿no?, el DemoBank, que el día 13 de marzo, que fue viernes, justo antes del estado de alarma, el día 16, que fue el lunes siguiente, estos usuarios ya pudieron o habrían podido trabajar directamente desde casa sin ningún tipo de cambio en su rutina habitual, ¿no? El usuario que utiliza este tipo de servicios, este tipo de plataforma de workplace inteligente y moderno, solo necesita de dos cosas: es su usuario, sus credenciales y un segundo factor, si así se necesita, para poder trabajar. Algunos usuarios posiblemente tuvieran o han tenido PCs corporativos para trabajar desde casa, otros quizás no lo tuvieron o no tendrían y tuvieron que utilizar pues PCs domésticos o incluso tablets, ¿no? La idea es que esta solución, el Citrix Workspace, sirva de forma de trabajar, de forma eficiente de trabajo, y que sea una herramienta productiva desde cualquier lugar y desde cualquier tipo de dispositivo. En este caso, bueno, esta simulación se basa en el Workspace, realmente es un portal que incluye muchas cosas. Vamos a ver un poco la descripción de lo que se puede hacer en este único punto de acceso a todos los recursos de aplicaciones, datos y acciones que el usuario puede hacer para realizar su trabajo. En la parte izquierda tenemos un catálogo global, tanto de aplicaciones. Aquí podemos tener acceso a todas las aplicaciones que, según el perfil del usuario, la organización le ha ofrecido, según su perfil. Aquí incluimos aplicaciones virtualizadas, por supuesto, aplicaciones también tipo web o tipo SaaS, y también aplicaciones locales, incluso aplicaciones locales que puedan ser instaladas o que estén ya instaladas en el puesto físico. Por supuesto, también VDIs, acceso a escritorios virtualizados. Aquí pues podemos encontrar una mezcla desde un puesto virtual Windows 10 del usuario. En el caso, por ejemplo, de banca, el puesto de caja es un puesto especial para ciertas operativas que se tiene habitualmente, y que en casos, por ejemplo, pues, como este, aunque es un puesto asociado también a periféricos bancarios, es un poco un puesto especial, pero también podría ser un elemento, un puesto virtualizado dentro del acceso del usuario. Y también, ¿por qué no?, el puesto físico del usuario en las oficinas. En banca hemos visto que los usuarios de un día para otro, incluso en oficinas, han tenido que moverse, ¿no?, a casa a trabajar. Y en algunos casos incluso han utilizado este modelo de puesto virtual físico, accediendo a sus puestos de las oficinas que seguían levantados para poder realizar la operativa del trabajo diario. Y, ¿por qué no tener un puesto de contingencia? ¿Por qué no irse al cloud? ¿Por qué no hacer desbordar al cloud en caso de contingencia? Si se me cae la parte de las comunicaciones o el backend que tengo en un momento dado, podría llegar y acceder a un puesto virtualizado que estuviera en un cloud, ¿no? También, por supuesto, desde el mismo portal de acceso que es el Workspace. Aquí, como veis, contemplamos una solución híbrida 100% y de distintos tipos de escritorios. También acceso a los ficheros. Los ficheros o los datos del usuario están disponibles siempre desde el Workspace.
Aquí hablamos de que el Citrix Workspace es un aglutinador de conectores a fuentes de información, de datos que el usuario pueda tener, ¿no? Pues desde OneDrive o Google Drive, y desde ahí podría incluso colaborar y acceder a los ficheros, editarlos o compartirlos directamente. O incluso unidades de red. Aquí también hablamos de que el usuario podemos hacer disponible, hacer llegar al usuario esos ficheros que siguen en la red interna, que están en los servidores de ficheros clásicos que tenemos habitualmente en las compañías, y que es muy difícil a veces llegar, que salgan fuera de la red corporativa, ¿no? Pues desde Workspace es posible que el usuario acceda a esos ficheros, incluso pueda editarlos y compartirlos de forma muy fácil y muy intuitiva desde el Workspace. O pues también, por ejemplo, pues conectar, si es posible, unidades, conectores a unidades de información personales como tipo Dropbox. Aquí, como veis, también hay un panel central, que ya la veremos después, que es el feed de actividad. Pero también a la derecha quiero simplemente hacer notar que hay pues unas cajitas con las aplicaciones recientes, por ejemplo, una aplicación que es una aplicación SAP, es que es una aplicación tipo SaaS, que directamente el usuario podía acceder y utilizar directamente desde el espacio de trabajo. Por ejemplo, Salesforce, que es también un CRM muy habitual ya en muchos sitios y que se puede ofrecer, no de forma virtualizada, aquí no hablamos de virtualización, hablamos de uso de una aplicación SaaS y de forma segura. Aquí, como veis, ese consumo de esa aplicación SaaS se realiza de forma segura en un contenedor, en un sandbox, en el que somos capaces de, sobre todo en el entorno bancario, aún más todavía, de definir políticas de seguridad para que evitar la fuga de información sensible que pueda tener esa aplicación SaaS cuando se accede desde puestos que no controlamos, no están gestionados o desde puestos que no son corporativos, ¿no? Por ejemplo, pues poner una marca de agua, la IP origen, o también evitar el copiar y pegar información de esta aplicación, que ya digo que es web, es SaaS, no es virtual, ¿vale? Son políticas de seguridad en ese contexto de aplicación web o SaaS. Por ejemplo, pues abrir Teams. Teams también está siendo ya hoy en día una de las herramientas de colaboración más importantes, pues hacer posible ese acceso nativo y directo desde Workspace hace que la productividad del usuario aumente porque no tiene que salir de su espacio de trabajo, siempre tiene todo a mano, tanto las aplicaciones como los escritorios como los ficheros, y no tendría que cambiar de contexto para hacer tareas distintas. Y otra de las puntos o accesos que me considero importante es el acceso nativo directo a las aplicaciones de intranet, a las que están dentro de la red, que habitualmente suelen ser más difíciles de sacar, sobre todo en entornos bancarios, ¿no? A no ser que tengas una VPN, pero hacerla de esta forma, también de forma segura, por supuesto, se puede hacer de forma nativa, como he comentado antes, con esas políticas de seguridad de acceso y de sesión dentro de esa aplicación web, pero también es posible el uso de ese tipo de aplicativos que son habitualmente solo accesibles desde la red interna, pues también sacarlos de forma segura desde el propio Workspace. También acceso a ficheros. Podemos aquí tener, por ejemplo, ficheros de acceso directo más habituales. Aquí, por ejemplo, una guía de acceso al teletrabajo, como hemos comentado, el día 16 de marzo todo el mundo tuvo que irse a casa, pues esa guía de uso del Workspace y de conexión inicial al espacio de trabajo. O, por ejemplo, en el caso de este sector que es bancario, pues cualquier aplicación que sea de utilidad en el día a día del trabajo del usuario, como una hoja Excel o cualquier documento de uso para cualquier aplicación que tenga el usuario en su entorno. También acceso nativo directo a los escritorios, como he dicho antes, al puesto Windows 10, en el que el usuario tiene acceso nativo a ese escritorio para cualquier actividad que necesite, también dentro de ese mismo marco del Workspace. O, pues también, como he dicho antes, el PC remoto o de cloud. Aquí también vamos a hablar de la parte de inteligencia. En Workspace, en estos últimos años, hemos desarrollado una parte de inteligencia que consiste básicamente en permitir
tres tipos de tareas o actividades, ¿no? Primero, una creación de un panel central de actividad, muy parecido al que tenemos en las redes sociales, en Facebook, por ejemplo, en el que, en este caso, las aplicaciones son las que me van a notificar a mí las actividades o la información relevante según mi perfil que necesito para hacer mi trabajo, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, pues tengo aquí desde Citrix Files un registro para una aplicación de un curso que me han propuesto, y desde aquí directamente puedo ver la información de ese curso, de esa formación, y poder realizar la acción de registrarme, ¿vale? Como veis, me he registrado en ese curso, esa formación que tenía pendiente, sin necesidad de abrir la aplicación. Aquí el objetivo principal es aumentar la productividad del usuario y que no tenga que hacer cambios de contexto cuando tiene que hacer tareas que son habituales o son repetitivas, y no tenga que hacer ese cambio de contexto, abrir una aplicación distinta, volver a validarse y buscar quizás simplemente un elemento de un menú de esa aplicación para ejecutar esa acción. También podemos tener, por ejemplo, información, según en este caso, pues a nivel de banca, pues el Banco Central Europeo, pues una notificación de un artículo o de un documento que es interesante para realizar el trabajo. Podemos simplemente acceder directamente a ese link desde el propio espacio de trabajo. O, por ejemplo, pues ver información relativa al Euribor de este mes. Información relevante que me sirve a mí para realizar mi trabajo en el día a día. También puedo hacer acciones directas, por ejemplo, con aplicaciones, por ejemplo, con SAP. Si tuviera un gasto que aprobar pendiente que tengo en SAP, pues según mi perfil de usuario, pues podría directamente aquí revisar ese gasto sin tener que abrir la aplicación previamente y sin validarme en ella, y poder aprobar o rechazar ese gasto, en este caso de un proyecto. ¿Vale? Vamos a echarlo para atrás. Y de igual forma, pues cualquier tipo de actividad que las aplicaciones nos vayan notificando, podemos ver desde aquí. Esas son las microaplicaciones. En la parte derecha, aquí lo podéis ver. Son también acciones directas que hemos predefinido para que el usuario no tenga que buscarlas o acceder a ellas en la aplicación. Por ejemplo, pues dar de alta un nuevo cliente, ¿vale? O reservar en Office 365 una sala de reuniones. ¿Vale? Algo tan sencillo como esto, que a veces pues, nos puede llevar tiempo en el cambio de contexto, en abrir la aplicación, en buscar la sala, lo tenemos muy a mano en un panel aquí directamente en el panel de acciones que tenemos definido. O una incidencia, si tenemos pues, la red va lenta, por ejemplo. Eso es. ¿Vale? Podemos definir y crear un ticket, en este caso es con ServiceNow, directamente desde el portal, y hacer esa petición para que se lleve a cabo esa ayuda, o sea, en el entorno de Helpdesk. También incluimos un asistente. Ese asistente es un asistente que nos va a ayudar primero a hacer búsquedas en el contexto completo, el global del Workspace. Por ejemplo, si buscamos un documento, por ejemplo, del BCE, si yo solo no me acuerdo cómo se llama, y busco BCE, pongo BCE, y el propio asistente va a buscar la información relevante asociada con el Banco Central Europeo. En este caso, pues me devuelve ese mismo link que antes veíamos como una información que tenía en mi panel de actividad central. O, por ejemplo, si tengo calculadora de hipotecas, un fichero que no sé dónde está, o que estoy buscando información sobre ello, él me va a responder con esa información que estoy buscando. Es un asistente, la idea de este asistente es que se evolucione y luego se vaya integrando incluso con asistentes de voz, en el que pues se analiza el lenguaje natural, las preguntas que el usuario puede hacer, y darle como respuesta pues directamente la información buscada, y ahorrar tiempo en esa búsqueda que a veces puede ser grande en un ámbito de aplicaciones y ficheros, que puede ser bastante grande. También la parte de colaboración entre aplicaciones. Podemos llegar a hacer que las aplicaciones, por ejemplo, si tengo una aplicación, una información que quiero compartir, por ejemplo, con Teams, yo podría compartir con alguien en Teams la información que me viene pues en este caso pues, es un lead, pero podría hacer que interactúen
las aplicaciones dentro de ese mismo contexto, sin necesidad también, como decía, como he repetido varias veces, de abrir la segunda aplicación, en este caso Teams. Desde el punto de vista también de la adaptación al formato, suelo comentar que, como veis, cuando me voy a una plataforma móvil, la adaptación es completa a nivel de factor. Visualmente veo lo mismo que vería en un PC, con lo cual esa adaptación es nativa, ¿vale? Y, por último, voy a ir terminando porque vamos un poquito mal de tiempo. Comentar que también, sobre todo en entornos bancarios, el tema de la seguridad hemos visto antes que es fundamental, ¿no? Y sobre todo esto de salir fuera de la oficina y acceder a recursos internos es complicado. Una de las cosas que también incluye el Workspace, que es una de las últimas funcionalidades que hemos añadido, es el App Protection. App Protection lo que viene a cubrir es evitar básicamente que en un puesto que no controlamos, que quizás no es gestionado, o aunque esté gestionado, poder evitar la fuga de información. Esta fuga de información pues, puede ser obtenida, pues, por ejemplo, con un keylogger, un virus que ha entrado en el puesto y que es capaz de obtener la información del teclado según vamos escribiendo, o incluso alguien que pueda hacer un screenshot, un pantallazo de un área de una aplicación que contiene información sensible. Entonces, voy a poner es una demo vídeo. En este caso, este usuario de Workspace está trabajando y hay un keylogger por debajo, aquí a la izquierda, como veis, y este usuario abre una aplicación que es Salesforce y se pone a escribir o a teclear, ¿no? Pues una búsqueda de un usuario o una cuenta, un cliente, etcétera. Lo que veis a la izquierda es el texto que va leyendo el keylogger. Realmente es texto ilegible, encriptado, que no va a entender, con lo cual garantizamos que ese keylogger no va a poder obtener información sensible. De igual forma, cualquier otra utilidad que pueda obtener información visual, un pantallazo, o incluso cuando compartimos una cámara, una sesión como esta, por ejemplo, de forma que no es voluntaria, pues evitar que cualquier imagen pueda ser sacada, que tenga información sensible y pueda ser utilizada de forma fraudulenta. Por mi parte, nada más. Ahora doy paso a Miguel, en el que pues, bueno, nos va a contar también justamente la parte de integración y de la gestión eficiente de la parte de VDIs para que el usuario pueda acceder de forma remota en ese tipo de accesos de Workspace. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Como os he hablado, pues bueno, yo os voy a hablar desde la parte de infraestructura, pero que tiene mucho que decir en cuanto pues, a todos los temas que hemos hablado internamente de seguridad, facilidad, eficiencia. Realmente montar una infraestructura basada en Nutanix es relativamente fácil y sencillo, siguiendo las guías que existen de instalación. Poner en marcha un clúster de 3 nodos o de 4 nodos, podríamos tenerlo en orden de 60 minutos. Tendríamos instalada toda nuestra infraestructura completa, pues con todas las capas que tendríamos en un entorno tradicional. Y una vez que tenemos instalada esa infraestructura, pues nosotros lo que queremos, o por lo que se nos conoce, es por la eficiencia a la hora de gestión de esa infraestructura. Nosotros tenemos una consola en cada clúster que se llama Prince, en la cual podemos de manera centralizada acceder a todos nuestros recursos internos de infraestructura. Si yo despliego aquí la visión de todos los apartados que tenemos dentro de esta consola, pues podemos llegar a todas las partes que antiguamente pues era una consola pues para cada apartado. La parte de virtualización, pues teníamos nuestra consola de virtualización. Aquí, sin embargo, ya accedo directamente a la parte de gestión de máquinas virtuales. Igual pasa con la gestión del almacenamiento. En el momento que voy a la parte de almacenamiento, puedo empezar a crear mis data store o mis storage container, como nosotros lo definimos dentro de Nutanix. O si quiero la parte de salud y ver cómo está mi entorno en cuanto a salud, pues puedo visualizar en todo momento cuál es el estado de todas mis máquinas. En la parte principal, en la home, nada más entrar, pues voy a tener información, igual que decía, hablaba Citrix, a la hora de tener todos los recursos a mano, esos datos, esas aplicaciones
y esos escritorios nosotros aquí en la consola de infraestructura tenemos todo a mano. Tenemos una información inicial valiosa en la cual podemos ver qué tipo de hipervisor tenemos, el estado del almacenamiento inicial, aunque luego, pues, como hemos visto, podemos entrar internamente en cada parte, un sumario del hardware. Luego, la parte central, quizás tenemos una parte de visión de rendimientos de nuestra infraestructura. Podemos saber ya directamente entrando cómo está nuestra infraestructura en cuanto a rendimiento y capacidades. Y luego a la derecha tenemos en la parte de alertas y salud de nuestro clúster, si estamos conservando eso que hablábamos inicialmente, Iván y Santiago, de la resiliencia del dato, la alta disponibilidad de ese dato, pues saber si estamos conservando esa alta disponibilidad de ese dato, pues desde aquí lo podemos ver inicialmente, aunque luego podemos profundizar en cada una de las partes. Internamente tenemos herramientas para no solamente el despliegue rápido, sino la gestión rápida, como habéis visto, sino que además también tenemos internamente plataforma o integración con la parte de Citrix. Tenemos por un lado un desarrollo específico para la parte de Citrix Cloud, en el cual con solamente metiendo los IDs, identificadores y la cuenta de mi Citrix Cloud, podríamos conectar esta infraestructura con la cloud pública de Citrix y poder hacer aprovisionamientos. En 5 minutos tendríamos desplegados esos Cloud Connector, solamente pues, con poquitos datos, con un usuario del directorio activo, más las credenciales que veis aquí de Citrix Cloud. Automáticamente haríamos ese despliegue de Citrix Cloud y desde la cloud de Citrix desde el estudio de Citrix, podríamos desplegar ese tipo de catálogos. Si hablamos de las infraestructuras on-premise de toda la vida, en el cual pues Nutanix tiene ciertas tecnologías que nos van a permitir el aprovisionamiento rápido de soluciones como las de Citrix, yo lo que he hecho ha sido instalar un pequeño plugin en el Desktop Library Controller, que es la máquina que gestiona una infraestructura on-premise de Citrix, y lo que he hecho ha sido pues, interconectar ambas tecnologías, la tecnología de Citrix con la tecnología de Nutanix, con un pequeño plugin que descargas, y ese pequeño plugin que descargas, pues una vez que lo has descargado, lo único que tienes que hacer es una configuración hosting, en el cual solamente tienes que meter 4 datos, que son pues el hipervisor que vas a utilizar, que es el de Nutanix, automáticamente una IP de virtual del clúster, un usuario, una contraseña, y automáticamente luego sigues los pasos, que son 4 o 5 pasos más, definir las redes, el data store, etcétera, y automáticamente tienes las dos infraestructuras conectadas. Si yo, una vez que tengo esas dos infraestructuras conectadas, quiero hacer un despliegue de catálogos de forma fácil y sencilla, seleccionando una imagen que previamente he tenido que personalizar de VDI, por ejemplo, para que veáis la facilidad que es crear un catálogo dentro de ambas tecnologías. Podría elegir un escritorio Windows 10, por ejemplo, Single Session. Tecnologías, vamos a utilizar las tecnologías de MCS. Básicamente lo que va a hacer el entorno, el estudio de Citrix va a enviar la petición a Nutanix y Nutanix va a procesar esa creación de ese catálogo. Vamos a seleccionar un tipo de catálogo, el cual, pues, llamado random, que todos los usuarios acceden a todos los recursos de ese catálogo. Seleccionaremos el data store, el contenedor donde van a ir dentro de Nutanix, en el almacenamiento de Nutanix, esos catálogos, esos grupos de máquinas, ese catálogo. Seleccionaríamos el snapshot que tenemos ya hecho de esa imagen de Windows 10 y automáticamente lo que vamos a hacer, pues vamos a desplegar 25 máquinas, vamos a un número importante, le damos a Next, con las siguientes características, pues con 4 GB de memoria, 12 bits de CPU, etcétera. ¿Dónde vamos a crear las cuentas y cómo se van a llamar esas máquinas? ¿Qué nomenclatura van a tener esas máquinas? A partir de ahí, pues irá creciendo el número de máquinas y vamos a ver cuánto tardaría la creación de este catálogo. Vamos a cronometrar. Yo os digo, es una máquina de tecnología G5 que es una máquina ya pues que lleva varios años en el mercado, la tenemos para demo, dedicada para demos, y vamos a ver cuál es una de las tecnologías iniciales, porque para poder clonar crear ese catálogo, lo que tiene que hacer es una copia de la imagen máster. Esa clonación de esa imagen máster lleva ciertos procesos internos a la hora de la clonación y evidentemente con las tecnologías de Nutanix y el acceso directo al almacenamiento va a ser relativamente rápido crear ese catálogo. También tenemos otras tecnologías que ya se ha hablado antes, el tema de Bootstore, en el cual nos va a permitir arrancar de manera fácil y sencilla
un montón de máquinas virtuales porque dejamos una copia de la imagen máster en cada nodo de nuestro clúster, como si hubiera una controladora dentro de cada nodo de nuestro clúster, y eso nos va a permitir la agilidad de poder tirar de una imagen en local y crear catálogos o crear los discos de esas máquinas virtuales de una manera rápida y sencilla desde cada nodo. Y eso, pues en mediciones que se han hecho, pues incluso es la mitad del tiempo que se tardaría en un entorno tradicional en el cual pues necesitas tirar de esa imagen máster que está en red. Como veis, ya se ha clonado esa imagen máster en menos de en un minuto más o menos, y a partir de ahí, pues lo único que queda, si nos vamos al proceso podemos ver qué está sucediendo en todo momento en esta infraestructura. Veremos ahora cómo en la parte empiezan a crearse las 25 máquinas virtuales. Veremos que aquí de repente salta en la parte de monitorización que se han clonado 25 máquinas virtuales, y si volvemos al tiempo, veremos que hemos clonado 25 máquinas virtuales, ya está acabando, ya hemos acabado. En menos de 2 minutos hemos clonado 25 máquinas virtuales. El crear ese catálogo, esas 25 máquinas virtuales, añadir nuevas máquinas virtuales todavía va a ser más rápido. Ya está hecho el clonado, que hemos tardado 1 minuto en hacerlo, y añadir 100, 200 máquinas virtuales a medida que vayamos necesitando y tengamos capacidad, pues va a ser muy rápido y sencillo clonarlo. Pero no solamente la parte, tenemos beneficios, como hemos dicho, la parte de creación y aprovisionamiento, que sí que existen, y ya habéis podido comprobar que eso está, sino también podemos, decía Ángel, esa parte del dato, ¿no? Acceso a ese dato. Pues también tenemos opciones o tecnología interna en los cuales vamos a poder gestionar esos datos. Podemos montar servidores, servicio profesional de datos dentro de nuestra infraestructura. Tenemos una cosa que se llama File Server, Files, que se encarga de tener una solución profesional a la hora de gestionar esos datos. Podemos gestionar todos nuestros SARs y todos esos SARs a los cuales Citrix accede o que necesita acceder, pues para montar el Profile Management, o para montar las capas del App Layering, o incluso para Exerfile, las carpetas de usuario, las carpetas departamentales. Todo eso lo podemos tener dentro de nuestra estructura de Nutanix, albergado, y además de una manera ágil y sencilla, incluso protegido. Podemos proteger esa infraestructura y decidir, pues como veis aquí, hasta 38 snapshots para poder proteger todos esos datos de los usuarios. Y además los usuarios acceden a esos datos que están dentro del mismo clúster, con lo cual el acceso del logo, el acceso a esos datos todavía mucho más fácil y sencillo. Por supuesto que podemos tener diferentes protocolos a la hora de generar ese dato. Y sobre todo, algo importante, poder saber qué está pasando con nuestros datos. Por temas de seguridad, ransomware, antivirus, pérdida de datos, tenemos una parte de analítica de ese dato que se llama File Analytics, en el cual podemos saber, como veis aquí, qué capacidades, si hay diferencias en cuanto a capacidades, si se ha borrado masivamente archivos, si se ha creado masivamente archivos, saber qué tipo de dato tenemos, si tenemos mucho dato frío para poder sacarlo de nuestros clústeres y enviarlo a la nube, almacenarlo tipo S3. Tenemos en cuanto a cómo se está accediendo a ese dato, qué tipo de usuarios, si hay usuarios que están accediendo más que otros, o si hay un acceso masivo a cierto tipo de dato, qué tipo de archivos estamos gestionando en nuestro clúster. En definitiva, tener un control total de ese dato. Porque si tengo que montar un sistema aparte para todo esto, pues en principio complicamos mucho más todo, perdemos agilidad de acceso y la experiencia de usuario, que en definitiva, cuando hablamos de entornos virtuales, escritorios virtuales o aplicaciones virtuales, es importante. Por supuesto que tenemos también una parte analítica de ese dato, que podemos sacar informes, analizar por archivos, por carpeta, por usuario, por direccionamiento IP, por lo que queramos. Y algo muy importante, detección de anomalías. Podemos definir mis propias detección de anomalías, aunque ya existen algunas ya predefinidas, en los cuales podemos avisar en caso de detectar cualquier problema de seguridad en ese dato. Y de una manera fácil y sencilla tenemos protegida también la capa del dato, no solamente la parte de acceso. ¿Vale? Tenemos otra parte importante en el cual, pues, perdonad porque entre que estamos, os voy a enseñar la parte, se ha hablado, la parte de segmentación de los escritorios, ¿no? Algo importante que hasta ahora, pues, no se había contemplado en entornos de virtualización. Cómo protegemos o cómo segmentamos la red para que unos usuarios de un tipo y de otro
no coincidan y haya un problema de seguridad, pues nosotros tenemos una parte de microsegmentación de ese dato en el cual nos va a permitir, incluso hasta ahora, pues creábamos diferentes categorías en las cuales, pues, esas categorías, pues, podíamos decidir qué tipo de comunicación habría entre los diferentes escritorios, pero ya desde tenemos unas versiones ahora iniciales en las cuales podemos proteger incluso a nivel de identidad del usuario. Como veis aquí en la consola, tenemos una parte de identificar a los usuarios por directorio activo y definir esos usuarios que tienen una categoría. Y esas categorías podemos decidir qué tipo de comunicación existen. Aquí, como veis, pues tengo usuarios internos, externos, administradores y desarrolladores. Puedo añadir nuevas categorías de usuario, pues yo qué sé, pues una categoría normal y corriente, pues Performance Log User, y les voy a llamar esa categoría, la voy a llamar pues como Monitor User, Monitoring User, por ejemplo. ¿Vale? Luego me puedo ir a la parte de microsegmentación, a mis políticas de seguridad. Yo tengo creada aquí una política de seguridad en la cual pues yo tengo diferentes políticas creadas para los diferentes grupos de usuarios que hay en mi entorno. Pero me voy a nivel de usuario, a nivel de grupo de usuarios, y defino esas políticas de segmentación de red a nivel de grupo de usuarios. Y no tengo que saber de VLANs, no tengo que saber de segmentación de red, solamente decidir cómo quiero que sea la comunicación entre todos, ¿no? Por ejemplo, si vamos, por ejemplo, a los usuarios internos, si me pongo encima de los usuarios internos, vemos qué tipo de comunicación tienen. Pues vemos que tiene una permitida la conexión desde una red, aquí a la izquierda, que es la red 10, a los usuarios internos. Los usuarios internos a la vez tienen comunicación con los administradores, por supuesto, para poder ser administrados. Además, esos usuarios internos pueden hablar unos con otros en su propia red y además tienen conexión con la base de datos y con aplicaciones internas. Si yo me voy a los usuarios externos, por ejemplo, veis que la cosa cambia. Solamente esos usuarios tienen conexión con las máquinas de Netscaler, van a llegar las peticiones solamente permitido y además a través del, como vemos aquí, del puerto 443, solamente a través de las máquinas de Netscaler, y además solamente van a tener conexión con las aplicaciones externas. No van a tener ningún tipo de conexión porque tenemos puesto, como veis aquí, white list only. Solamente van a tener conexión con las expresamente con las categorías que yo le he dicho. Los administradores, por supuesto, siguen teniendo control de conexión con todos los usuarios y, por ejemplo, desarrolladores, pues pasa un cuarto. Son usuarios internos, lo cual accede a la red y además tienen acceso a la parte de base de datos, con lo cual estoy securizando también el acceso a esa base de datos de los desarrolladores, y solamente los desarrolladores van a tener acceso. Estamos diciendo que puedo segmentar mi red para definir cómo quiero que esos escritorios se comuniquen dentro de mi red interna, pero también lo puedo hacer para nivel de aplicaciones. Puedo crear mi segmentación a nivel de aplicaciones para decir, como vemos aquí, que la aplicación de inventario tenga acceso todo el tráfico que le venga a la aplicación inventario, pero solamente la aplicación inventario tiene acceso a la parte de Oracle. Con lo cual, también tengo seguridad en la parte de aplicaciones. Puedo definir cuál es mi segmentación en la parte de aplicaciones. En definitiva, por un lado, gestionamos la infraestructura, simplificamos la infraestructura. Por otro lado, gestionamos la parte de seguridad del dato. Por otro lado, también podemos la parte de seguridad y segmentación de red, porque muchas veces los ataques vienen desde dentro, no vienen desde fuera. Y además también tenemos otras herramientas, como la parte de Cal, que podríamos automatizar el despliegue en un entorno externo, o la parte de Carbon para poder desplegar contenedores y integrar esas microaplicaciones que decía Ángel, de la parte de gestión inteligente y demás. Pues esas microaplicaciones también podemos desplegar dentro del mismo clúster ese clúster de Kubernetes y gestionarlo de forma centralizada, compartiendo el resto de entorno con máquinas virtuales o máquinas de escritorios. En definitiva, al final, simplificar la gestión y mejorar la eficiencia. Muchas gracias.